Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Estoy haciendo este video como un breve análisis técnico al desarrollo que Nakahara Chuya ha tenido. Primero que nada hay que ser conscientes de aspectos técnicos como el deseo y la necesidad que todo personaje necesita. El deseo son objetivos externos que el personaje conoce, son específicos y permiten que la trama avance, mientras que la necesidad son objetivos internos que por lo general son desconocidos para el personaje, universales a la audiencia y conduce al personaje a través de su arco. En el caso de Chuya, según Stonebringer, su deseo es proteger a sus seres queridos. Después de enterarse de que Verlaine va en búsqueda de estos para eliminarlos, él emprende un viaje para protegerlos a todos. Mientras que su necesidad no es mencionada hasta que conoce a Murata, un policía local con que tenía bastantes problemas. Le dice que su situación sería muchísimo más sencilla si este no fuera un mafioso, sino que en su lugar fuese libre o en todo caso un policía. Chuya niega esta necesidad y no la acata. En total hay 4 tipos de desarrollos de personaje: el dulce, en el cual el personaje consigue su deseo y necesidad; el semidulce, en el que no consigue su deseo pero sí su necesidad; el semi-amargo, en el que consigue su deseo más no su necesidad; y el amargo, en el que no consigue ni deseo ni necesidad. Chuya se encuentra en el desarrollo semi-amargo, ya que consigue su deseo de proteger a sus compañeros, más no su necesidad de entender que necesita ser libre. La autora premiada y publicada Kemen Wayland explica que el desarrollo semi-amargo es la mentira que el personaje cree. Voy a comparar el desarrollo que Chuya ha tenido desde Stonebringer hasta la fecha con todo lo que ella explica sobre este tipo de desarrollo. El personaje está incompleto en el interior, está albergando un concepto erróneo profundamente arraigado sobre sí mismo, el mundo o probablemente ambos. Este concepto erróneo se le llama mentira. Como vimos, Chuya piensa que puede proteger a sus seres queridos si se mantiene en la mafia, cosa que no es precisamente así. El protagonista rechazará cada oportunidad de aceptar la verdad y caerá más y más profundamente en el pantano de sus propios pecados, por lo general arrastrando a otros junto a él. No es necesario mencionar la cantidad de personajes que mueren en Stonebringer debido a que Chuya solamente pelea por conseguir su deseo más no su necesidad. Luego de esto llegamos al punto medio, donde todo cambia. Cuando el personaje experimente una revelación cegadora y clara, lo veremos lanzarse a la segunda mitad de la obra con una serie de fuertes acciones basadas en mentiras. La mentira está conectada a algo que el personaje ya posee pero devalúa. Esto lo podemos ver en el manga spin-off Bungo Stray Dogs 1, en el capítulo en el que Chuya ayuda a una anciana a llevar sus cosas. Cuando este es interceptado por Atsushi, le pide desesperadamente que no le diga a nadie lo que acaba de ver. No quiere ser visto como una buena persona. Se cataloga a sí mismo como alguien malo cuando realmente en el interior no es así. Esto también se puede apreciar cuando el personaje se avergüenza de sus gustos personales y trata de cambiar el tema, pero al mismo tiempo hay momentos en los que este acepta los cumplidos que otros personajes le dan. Esta dicotomía en el comportamiento del personaje refleja que no tiene seguridad en sus valores ni en sí mismo. Se engaña a sí mismo. Habrá una cosa específica y objetivamente buena en su vida y él estará dispuesto a sacrificar esta cosa buena para perseguir la falsa promesa de la mentira. Esto ya no solamente sacrifica a sus amigos, a los miembros de la oveja, al crear un contrato en el que estos se alejarán de él, sino que también decide no presentarse ante sus padres biológicos y escoger a la mafia como su familia, cuando esto realmente no es algo bueno para su futuro. El desarrollo semi-amargo también es conocido como desarrollo circular. Esto debido a la naturaleza misma de que el personaje no quiere aceptar su necesidad y por ende comete los mismos errores una y otra vez. No mejora, sino va de mal en peor. Y esto ya lo vimos incontables veces cada vez que Chuya es utilizado por alguien más. Murata, el policía, tenía razón. El personaje necesita ser libre, no ser manipulado por alguien más. A pesar de que haya sido manipulado por Dazai o para ayudar a la agencia de detectives, también lo ha sido por Mori y actualmente por Fyodor, quien es un villano que lo está utilizando para su beneficio propio, asesinando a una serie de personajes inocentes, lo cual es una contradicción directa del deseo de proteger de Chuya. Por lo que no es algo bueno para él, como ya vimos. Lo que él necesita es conseguir su necesidad subconsciente. Hay que analizar brevemente el desarrollo de Dazai en la novela ligera 55 minutos, por ejemplo. Su deseo no es quitarse la vida como siempre menciona, sino que quiere proteger a Yokohama, a la agencia y a Atsushi, cosa que consigue por el apoyo de Atsushi en la novela. Y también consigue su necesidad, la cual es darle un sentido a su vida. Entender que morir no lo ayudará a resolver sus problemas personales. Y esto lo consigue al confesarle a Atsushi que morir ya no le parece algo tan importante que digamos. Como consigue ambas cosas, su desarrollo es dulce y lo único que ha hecho de ahí en adelante es mejorar cada vez. Esta diferencia en el tipo de desarrollo de ambos personajes es la principal evidencia de la enorme desconexión y desinterés mutuo que se tienen. Dazai es consciente de la necesidad de Chuya, que no necesita estar en la mafia. Sin embargo, en lugar de ayudarle, solo se burla de él, utiliza su poder a conveniencia propia y de la agencia y luego le da la espalda.
nada. No lo apoya de la misma manera en la que personajes como Atsushi o Odasaku lo ayudaron a él en su día, sino que hace exactamente lo contrario. Entonces, en vista de que Dazai y la agencia no lo van a ayudar, los únicos personajes que quedan en ese aspecto serían los perros de casa, debido a la conexión sentimental y familiar que el personaje tiene con ellos. Todos los perros de casa tienen la misma determinación y perseverancia, al igual que Adam y Murata. Y esto es algo que ya lo vimos con cada uno, con Teruko en su pelea contra Sigma, Techo en la cafetería de la agencia y con Juno y Tachihara al pelear con Fukuchi. Todos están dispuestos a dar su vida con tal de que la justicia siempre gane. A Chuya le falta esa determinación. Por esa razón, en la teoría indica que ellos podrían asumir ese rol. Pero claro, esto solamente es una teoría. Todo depende de la dirección que Asagiri quiera darle al personaje. Puede quedarse con un final semi amargo hasta el final, o incluso semidulce, o incluso completamente amargo. Pero prefiero que como guionista que sea uno dulce, ya que eso lo llevaría a tener un arco completamente diferente al que ha tenido hasta el momento, uno positivo donde consigue su deseo y necesidad y pasa por situaciones buenas en lugar de malas como lo que ya sucedió en la novela.